Allinchamusqas kachunkupichu chimparimunku kay canalman. Imaynalla kashankichis llaqtamas. Valejchu manachu. No, valejlla kasani. Kankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypas sutin Magui. Kunan dia qhawarikusun Guatemala Nikuta. Imarayku ñawpaq dañarqaykichis tukuchinanchis tiyan chay chunka takiyninta. Kunanta takiyta uyarikusun pay takinqa Cullawadas del Barrio nisqa chayta uyarikusun. Chantapis kunan niyta munani suscriptor paypa sutin Biancus. Payman ñamurqa Luzmila takinanta Pachamama nisqata. Entonces chay video wicharichimuniña kay canal nipi unayña. Entonces qhawarimunkichisman uyarinaykichispaq imaynatachis takin Luzmilata. Kunan parlarisas runa masinchista castellano qanpi. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Hoy vamos a continuar viendo a Danico el Único. Vamos a escuchar el cuarto tema de su álbum Chiru Chiru, Cullawadas del Barrio. También quiero comentar a una suscriptor que se llama Biancus, que pidió las canciones de Luzmila Carpio, Bartolina Sisa, luego hemos reaccionado también a eso, luego ha pedido a Pachamama también, y tengo que decirle que ya tenemos ese vídeo reaccionado en el canal, puede buscar, está casi a inicio, no, puede buscarlo, está en el canal, ya lo hemos reaccionado. Ahora, si quiere otra canción que veamos, pues con mucho gusto que ponga el título de la canción y vamos a verlo. Entonces vamos a escuchar ahora a Danico, Cullawadas del Barrio, a ver qué es lo que nos hace sentir con esta canción. Me vale y eso es el título de la Cullawada del Barrio. Entonces escuchemos. Danico, el único de este lado, directamente desde la choza, la capital del folclor. Esto es folclor del barrio, mi loco. ¿Qué fue? Pa' que se pongan a bailar. Chiru, chiru, mano. No sé por qué carajo me enamoré. Si en el amor me pagan con traición, a mí me vale ver, yo se la hago por dos. Me vale ver, me vale ver, me vale ver lo que digan de mí. Si en el amor me pagan con traición, a mí me vale ver, yo se la hago por dos. Ahora vivo mejor en la joda. Tú fuiste la que decidió estar sola. Dijiste que nada sientes ahora, mejor cada quien caminando por su zona. Ahora vivo mejor en la joda. Tú fuiste la que decidió estar sola. Dijiste que nada sientes ahora, mejor cada quien caminando por su zona. No está mal la canción, pero lo que me vale ver, me vale, ya saben qué quiere decir, ¿no? Lo importante es que lo abrevia, mejor dicho, porque hay canciones que lo dicen sin ningún pudor, ¿no? También es una canción de una relación en la cual la chica yo creo que la dejó por claro. Normalmente las chicas hoy en día, no estoy generalizando, pero pasa que solamente quieren a un hombre con dinero y si tiene dinero, bien, y si no, pues no. No ven qué es lo que está haciendo para salir adelante a una persona, porque normalmente los chicos que desean estudiar, pues están dedicados al estudio, otros también trabajan al mismo tiempo y otros no tienen el suficiente dinero
para costear, o sea, para costear sus salidas con la novia, y otras mujeres o jovencitas están más por interés que por amor, ¿no? Y eso hoy en este tiempo se ve mucho. Lo que no sé si piensan las chicas o no lo sé. Cuando buscan a un hombre con dinero, eso no significa que ese hombre tenga dinero. El que tiene es su padre, el dinero, su familia. Y el dinero no es de él. Puede decir que es hijo de una persona económicamente estable, pero dinero no tiene él. Es igual que cualquier otra persona. Pero lamentablemente es así. ¿Qué le vamos a hacer? No gani man llaqtamasis kayta kimanta sumaq. Imaraykupai piensas qanta imatach tiakun a lo mejor noviaman imatach pasarqa chayta takikamun, pero chantapis nini kunan día warmis manaña munakuymantachu kawsakunku, manaña huk runawan munakuspachu kanku, sino kanku qolqiyuq kanku chayri chaywan kanku, ma qolqiyuq chay mana qasilla mana chantapis qhawankuchu imatachus ruwasanku ñawpaqman lluqsinankupaq chay waynas ma qhawankuchu, qhawanku qolqiyuqchis manachu chaylla. Entonces chantas mana piensarikunkuchu chay qolqay mana paypatachus mana jovenpatachus, sino tatanpata mamanpata pay llank'an chay raíz qolqay mana paypata kaman chay empresario chakaman, profesional chakaman, cosachakanman, sí, pero ma chayta cuenta qukunkuchu chicas, imatash piensakunkupis ari, mayachanchista, pero chayta cambiananchis tiyan, yachachinanchis tiyan wawasninchista sumaq rinanpaq, chantapish nini ama hinachu kana. Warmi kaspaq astawan kay kawsaypi ñawpaqpi o ñawpaqman risunchis ichapish tantakunkiman chanta wawasniyki kaman warmi qhari hinatachu gustasunkiman ruran mana, entonces ama chayta ruraychikchu. La última parte que he dicho, gente, es en esta vida somos mujeres hasta cuando te enamoras y tal, y una vez que ya te casas ya te vuelves en mujer y madre al mismo tiempo. Entonces, si tú vas a tener a tu hijo y a tu hija, no vas a querer que alguien venga por interés, o a tu hija o a tu hijo, quieres que venga porque lo ama y tal. Entonces tú, si eres joven, piensa en lo que no te gustaría que hagan cuando tengas tu hijo. Eso es lo único que puedo decir. Ahora vamos a ver ahora a Danico en qué termina la canción. Mi gente se vacila escuchando esta canción. Estamos sonando en la radio y en la televisión. Una caja de paseña para toda mi población. Y un saludo para todos mis locos que están en prisión. Que todos destapen su botella y digamos salud. Que solo por ella los bajos retumbando dentro de la discoteca. Que vienen los chiru chiru para activar la escena. Llegó la hora, llega la joda. Tengo minitas y toditas se enamoran. Llegó la hora que bailen las cachorras y pierde todo aquel que bailando se enamora. Llegó la hora, llega la joda. Tengo minitas y toditas se enamoran. Llegó la hora que bailen las cachorras y pierde todo aquel que bailando se enamora. ¡Epa! Hey, directamente desde la choza, la capital del folclore. Santana, brother. Hey, dímelo, Jota. Soria Records. Y a todo mi combo chiru chiru ahí. Vacilen. Así termina la canción.
No sé si han escuchado la entrevista que le hizo la chica esta a Danico de las preguntas y en la cual dijo algo muy importante para mí, quisiera comentarles, y que él dijo que a los que admiraba, a los cantantes que admiraba eran de otro país, si se dan cuenta, no era de nuestro país. Pero pese a lo que él ha adquirido otro ritmo, que no es el nuestro, pero cuando él ha creado estas canciones lo ha vuelto nuestro. ¿Eso qué quiere decir? Que ha aumentado algo sustancial al género que él ha conocido, que admira de un cantante de reggaetón, de rap, de lo que sea. Él ha puesto una versión nueva y muy diferente, de la cual ha nacido el folclore de barrio, como él lo dice. Entonces, eso quiero que entiendan, que tanto hay gente del exterior que admira a nuestros artistas, como él admira, eh, les ve como una inspiración. Entonces, no matemos eso con todo lo que nosotros estamos actuando por las redes sociales, peleándonos, diciendo, ahora este es mejor que el otro y este que el otro. Eso solamente hace que peleemos, no hace que disfrutemos de los cantantes. Y los cantantes eh, están ahí, en vez de que nosotros apoyemos, están en el medio y no suben. Entonces lo que tendríamos que hacer simplemente es apoyar sin estar peleándonos, sin estar diciendo lo que quiero que entiendan. Así sea este género creado en Bolivia y si este género va a otro lugar y ese lugar o un país donde vaya le dan un ingrediente más, pongamos, un ingrediente que se llama algo sustancioso. Por ejemplo, no sé, unas barras, unos gritos o algo típico de ese país y tocan como Danico. Ya no es de nuestro país, ya es de ese país. ¿Cómo les haría entender más claramente? Es como cuando nosotros preparamos un plato. El chicharrón, supongamos el chicharrón en Bolivia, el chicharrón de Cochabamba, el de Oruro y todo. El charque de Oruro, de Cochabamba también. El charque de Cochabamba es diferente al charque de Oruro. ¿Por qué? Porque la preparación es diferente y tal. Entonces, eso, pero sigue siendo de Bolivia. Pero si ese charque va a otro país y le ponen o le quitan huevos, en vez de ponerle huevos, le ponen otras cosas. Eso ya deja de ser de nuestro país. Ya es de ese país porque ya es otra creación encima de una creación. Es como decir, la rueda de la llanta hace tiempo existía como una rueca de madera, ¿no? Luego ha venido las llantas con gomas y todo. Es otra creación de otro país, pero ¿dónde es el origen? Eso quiero que se den cuenta. Entonces no peleemos, por favor, disfrutemos, hagamos crecer a nuestros artistas. Y también si te gusta otro artista, ve, apóyalo, no hay ningún problema. Lo importante es eso, porque si hay gente que admira a nuestros cantantes de otros países, lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta de lo que tenemos. Esa es la única diferencia. Kunapis llaqtaman uyariwankichik, ama maqanakunachu ni piwanpis. Wakinkuna ninku, rikunan kay gananqa kay cantanteman, kay mana hinachu kanan tiyan, mana competenciachu, sino kay mundupi noqanchik qhawarikunanchik tiyanpichik gustasunki apoyami, ma gustasunki ya, mana nimunaykichu tiyan sonserasta, chaylla niriychisman. Entiendiwankichik, porque sapa pay, por ejemplo, kayna nirqa chay entrevistapi noqaypata inspiraban noqa imaraykuchus takini wakin takiy runasta noqa qhawani imaynatachu chaytaq mana llaqtanchikmantachu waq llaqtamanta. Entonces pay uyaritawan tukuy ima gustan, entonces kay género creamun, chayrakush kay género sutikun folclore de barrio. Y entonces mana wakin runa haqay Dominicamanta o maypichus Puerto Ricomanta o maymantachus hamunqa llaqtanchikman noqaypata nis mana imarayku chay mezclakuña folclorewan chay ritmowan, entonces chay creakun folclore de barrio. Entonces chayllata niriykichisman, suscribikuychis, dar like,
dislike, qalqanimuchis, qhapakuychis, suscribikuychis, challani riquichisman. Waj videopi tinkusunchis. Gente, lo que he dicho, dar like, dislike, ya saben. Comenten, pidan las canciones que quieran y nos vemos en el próximo vídeo.